En la clase anterior estuvimos viendo de quién es producto el mal moral, de quién es producto el mal moral de los seres humanos libres. El origen del mal moral corresponde al libre albedrío con el cual Dios dotó a los seres humanos. Y el antídoto del mal moral es el sacrificio del Señor Jesucristo. Aparte del mal moral, el otro mal que se puede mencionar es el mal natural. ¿Y de qué manera Dios utiliza el mal natural? Lo utiliza para traer juicio y también para llamar a las personas al arrepentimiento. ¿En qué sentido el mal puede convertirse en un instrumento del bien? Sirve para poner de relieve la compasión y el poder liberadores de Dios. El mal moral también puede servir para que entendamos mejor lo que es bueno, para forjar nuestro carácter. Puede servir como correctivo, nos puede producir un sentido de creciente dependencia de Dios y sirve también para demostrar nuestra fe. Eso fue lo que estuvimos viendo en la última clase anterior. Y, y ahora en esta clase estaremos trabajando con el nuevo ateísmo, en qué consiste o qué es lo que es el nuevo ateísmo, también las debilidades de el gran exponente del nuevo ateísmo, Richard Dawkins, también cuáles son las debilidades de los argumentos que él presenta en sus libros, cuándo surgen los nuevos ateos, qué niega el nuevo ateísmo y los dos argumentos en contra de la macroevolución. También vamos a trabajar un poco sobre el evolucionismo y los organismos vestigiales o rudimentarios, qué función cumplen. Eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Inmediatamente vamos a realizar la presentación y aquí estamos. Aquí estamos entonces. Pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? La presentación completa. Excelente. Como siempre, mis estimados hermanos, pueden activar sus micrófonos si tienen alguna duda o, o algo que añadir según las presentaciones cuando nosotros vayamos avanzando y de lo que han leído también en sus libros de texto. Muy bien. Esta es la materia entonces, lo que tenemos que ver hoy día. El nuevo ateísmo. ¿Qué es lo que es el nuevo ateísmo? Se, se aferran estos nuevos grupos, voy a permitir a alguien más, se aferra de manera fanática al darwinismo materialista, al darwinismo clásico o al darwinismo materialista, para rechazar las numerosas evidencias del diseño inteligente. Los conocimientos científicos actuales muestran que el mecanismo propuesto por Darwin sobre las mutaciones, que es el instrumento, el fenómeno que la naturaleza utiliza para que se puedan mejorar las especies, de lo más simple a lo más complejo. Y la selección natural, es decir, la naturaleza es la que realiza estas selecciones de los más aptos. Aquellos que no tienen tantas aptitudes, entonces la naturaleza se encarga de eliminarla. Esa posición clásica de Darwin es incapaz de producir diseño sofisticado que posee la célula, que era una caja negra para Darwin en esa época, porque no existía la misma tecnología que existe actualmente, pero que ahora ya no es tan oscuro, sino que ahora es mucho más conocido todavía. Es decir, lo que propuso Darwin en aquellas épocas, en aquellos años, no puede explicar o es incapaz de producir diseño sofisticado que posee la célula. No crea diseño inteligente, es decir, las mutaciones y la selección natural no crea un diseño inteligente, ni siquiera apariencia de algún diseño. Más bien, igual que un elefante en una cacharrería, las mutaciones arbitrarias tienden a destruir
los delicados sistemas existentes en las células. Las mutaciones, en vez de mejorar algún organismo o algún ser viviente, lo empeora, como los ejemplos que presenta en su libro Antonio Cruz. Este es el no ateísmo, pero los otros libros de la ciencia encuentra a Dios. Ustedes lo van a leer, pero la parte de uno de los libros que él tiene, Darwin no mató a Dios, señala que las mutaciones como la mosca drosófila, por ejemplo, las mutaciones que se han producido en el laboratorio, más que mejorar a una mosca, la empeora, produciendo más alas, más patas, más grandes. Es decir, se vuelve un ser viviente, una mosca más difícil de, de volar o desempeñarse en el hábitat donde se encuentra. En vez de mejorarla, la empeora. Esa es la conclusión con respecto a, a estas mutaciones. Por lo tanto, las mutaciones y la selección natural no crea diseño inteligente, ni siquiera la apariencia de diseño, más bien la empeora. Las mutaciones arbitrarias tienden a destruir los delicados sistemas existentes en la célula, aunque de vez en cuando puedan ayudar a un organismo a sobrevivir en circunstancias desesperadas. Por tanto, no podemos seguir confiando, dice Antonio Cruz en este libro, El nuevo ateísmo. Antonio Cruz es un profesor de biología en la universidad, en España. No recuerdo si en Barcelona, en otra parte de España, pero esa es su especialidad, a eso se dedica. Y él dice que no podemos seguir confiando en el hipotético poder de las mutaciones para crear diversidad de vida, porque la experiencia indica que la empeora en vez de mejorarla. El nuevo ateísmo se revela contra esta conclusión y se aferra de manera fanática al darwinismo materialista, que tiene una filosofía, el materialismo, para rechazar las numerosas evidencias del diseño inteligente que ofrece el mundo natural. Sin embargo, tiene la realidad de las observaciones en su contra. Todo lo que se ha observado en la naturaleza, en el mundo, va en contra de lo que ha enseñado históricamente el darwinismo. La ciencia no puede darle la razón. De ahí que su actitud se haya tornado tan beligerante y algunos de sus representantes se convierten en iracundos telepredicadores del ateísmo. A diferencia de los ateos clásicos, el nuevo ateísmo es muy violento, es muy agresivo. De hecho, los ateos clásicos quedan desconcertados, quedan confundidos o avergonzados con la agresividad que demuestran los nuevos ateos. El nuevo ateísmo entonces es un tipo de fanatismo antirreligioso. Esa es la característica de estos grupos. Son fanáticos antirreligiosos. El de unos intelectuales angloamericanos que se hacen llamar los cuatro jinetes y escribieron un libro, los cuatro jinetes se le denomina. Es un diálogo que ellos tienen contra toda religión. Los promotores del nuevo ateísmo son Richard Dawkins, que estuvo en Chile hace algunos años atrás, lo puede buscar usted en YouTube, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett. Han escrito una variedad de libros atacando el cristianismo principalmente. Bueno, porque viven en una cultura cristiana y su esfuerzo, su trabajo intelectual, sus escritos, sus publicaciones son exclusivamente para promover, para predicar, porque realmente eso es lo que están realizando, para predicar el ateísmo, el nuevo ateísmo y atacar el cristianismo. Allí empeñan todo su esfuerzo. Los filósofos y teólogos que han respondido a estas críticas de los nuevos ateos, curiosamente no han sido traducidos al castellano. No sé cuál será la razón, debe ser porque hay más lectores que leen las críticas contra los cristianos, pero las respuestas que se le han dado a estas personas, a estos nuevos ateos, han sido las mismas respuestas clásicas de lo que nosotros estuvimos viendo el argumento de la existencia de Dios, el cosmológico, teleológico, antropológico y el argumento ontológico, por ejemplo.
son los mismos respuestas o argumentos que se le han planteado históricamente. Todos ya se le ha respondido, pero esos libros de filósofos como teólogos no han sido traducidos ni han sido publicados. Han señalado además que los predicadores del ateísmo se apoyan en unos argumentos sumamente endebles. Es el problema de estos grupos. Sus argumentos son muy endebles. Son como castillo de naipes. Son precarios. Los argumentos son muy infantiles. Bueno, aquellos que no conocen el cristianismo son inocentes o son muy ingenuos. La que tiene instrucción al cristianismo lo van a encontrar así, pero las personas que quieren escuchar argumentos contra el cristianismo lo van a aceptar como argumentos sólidos, contundentes, lógicos, coherentes, pero en realidad un cristiano que tenga instrucción cristiana, estos argumentos son muy pobres. Esa es una de las características de los argumentos que emplea el nuevo ateísmo. Quizás por la pobreza de sus argumentos, de sus razonamientos, es que sean muy violentos, muy agresivos contra los cristianos. La calidad de sus razonamientos cuando hablan de Dios y de los orígenes es tan baja que parece propia de alumno de secundaria, dice Antonio Cruz. Tratando de no ofender a los estudiantes de secundaria, dice luego, más adelante. Escribió Richard Dawkins el libro El espejismo de Dios, entre tantos otros libros. ¿Cuáles son las debilidades de este autor, de este libro de Richard Dawkins? Ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería. Anduve el 17, fui a darme una vuelta a la librería Antártica y ahí estaba el libro de Richard Dawkins. ¿Por qué no era cristiano? Creo que el título. El espejismo de Dios no estaba. En la Feria Chilena del Libro también van a encontrar el libro de Richard Dawkins. En cualquier parte, en secciones religiosas, ahí van a estar. Pero este autor tiene las siguientes debilidades, entre tantos otros, y también los nuevos ateos tienen esta debilidad. El Dios con el que intenta negar no es el Dios cristiano. Eso es lo primero que se logra notar cuando habla de Dios. El Dios al cual Richard Dawkins está cuestionando su existencia no es el Dios en el cual nosotros los cristianos creemos, es otro Dios. Ahí está la primera debilidad de este libro. Es decir, él crea un Dios en su mente, concibe un Dios según su imagen y según su propia semejanza, y hace aparecer en su libro que este es el Dios en el cual creen los cristianos. Pero ese Dios es imaginado por él, bueno, por el gurú, por los ateos, o por todos los escépticos, por los agnósticos, y a este Dios quiere destruirlo, pero ese mismo Dios al cual él quiere destruir, ese Dios tampoco nosotros lo creemos. El Dios que ataca Richard Dawkins y en los nuevos ateos es homologable o es muy parecido al Dios Moloch, Balaam, perdón, el dios Balaam del Antiguo Testamento, Baal, perdón, Milcom o Aserá, o cualquiera de los ídolos del Antiguo Testamento, dioses que son materiales, que son temporales, que tienen características propias de los seres humanos, que son dioses territoriales y que son dioses contingentes, ídolos. Pero no es el Dios cristiano, es el Dios que está dentro del campo de las posibilidades y que no siempre ha existido. Es el Dios al cual intenta atacar Richard Dawkins, no es el Dios cristiano. Y como él lo presenta y lo niega, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que él dice, porque ese no es el Dios cristiano en el cual nosotros creemos. Ese es un ídolo al cual nosotros los cristianos no creemos. Y él dice también,
Él dice en una de sus secciones de sus libros que se siente, él le causa curiosidad que los cristianos no crean en Baal, en Zeus, en Thor, por ejemplo, y al mismo tiempo crean en Jehová o crean en Jesucristo. Él le causa curiosidad eso. Son ateos en un sentido, pero teístas en otro sentido. Porque para él, Jehová es igual que Zeus, es igual que Thor. Un Dios limitado, un Dios creado, a imagen y semejanza de los seres humanos. Esa es la primera debilidad de este autor. Asume que eso es lo que creen los creyentes. No sé cuál será la razón, si será malintencionado, será por la ingenuidad y, y la extrema ignorancia o profunda ignorancia de lo que creen los cristianos. No sé la verdad por qué hace eso este autor. Sin embargo, con el fin de desmentir dicha realidad trascendente, se ve obligado a crear otro Dios a su medida, el Dios Azar. Para explicar lo que solo Dios puede explicar, recurre al azar, se convierte así en el objeto de su fe. ¿Qué ha creado todas las cosas entonces? ¿Cómo se ha originado todas las cosas? Por el azar. Sustituye a Dios por el azar. Y su esperanza, es decir, la ciencia en algún momento va a explicar todas las cosas. Él, es decir, tiene esperanza, lo que la ciencia en algún momento va a encontrar lo que no se puede explicar y que solamente la existencia de Dios lo puede explicar, al que dedica una considerable devoción. Por lo tanto, lo que él presenta es una divinidad laica. Por eso que nosotros los seres humanos somos religiosos inherentemente, naturalmente, esencialmente. Si no creemos ni adoramos a Dios, lo vamos a sustituir por cualquier otra adoración. Acá, él convirtió a una divinidad laica, sustituyó a Dios por el azar. Así lo explica lo que solamente es explicable razonalmente o racionalmente con la creencia en la existencia de Dios. Es el primer defecto, la primera debilidad, el primer gran problema del libro de Richard Dawkins. Una persona escéptica, un joven que lee este libro va a terminar siendo ateo porque él dice, cualquier creyente que está leyendo este libro, que ha comenzado a leer este libro, cuando lo finalice, terminará siendo ateo. Pero eso ocurre solamente con aquel que no tiene instrucción en el cristianismo. Un joven, por ejemplo, que no tiene doctrina bíblica o no fue a la escuela dominical, se conformó solamente con asistir de vez en cuando a la iglesia, lo más probable es que termine siendo ateo, como se propone Richard Dawkins en estos libros que él escribe. Cualquier creyente que comienza a leer este libro terminará siendo ateo cuando termine el libro. Puede ocurrir aquello. Pero tiene muy, muy graves problemas este autor en ese libro. Es el primer gran problema. El otro problema de Richard Dawkins en su libro. El Dios, el Dios con el que intenta negar no es el Dios cristiano. Ese Dios entra en el campo de las probabilidades, pues señala que es probable que Dios no exista. Probablemente, es decir, ya lo ha limitado dentro del mundo de las probabilidades. Probablemente no existe. Este Dios, el Dios de Dawkins, es un Dios físico. Y el Dios en el cual creen los cristianos no es físico, es un Dios espiritual, es invisible, no está dentro del campo de lo físico, es un ser inmaterial, es espiritual. Pero el Dios en el cual creen Dawkins es un Dios perteneciente al mundo natural, contingente. Y el Dios cristiano, lo natural, lo natural está sustentado por lo sobrenatural que es Dios. Y tampoco es contingente, sino que el Dios cristiano es un Dios necesario. Ya tiene esos graves problemas. No es físico, no pertenece al mundo natural, no es contingente. El Dios cristiano es un Dios espiritual, es un Dios sobrenatural, es un Dios necesario, por lo tanto es totalmente otro Dios.
Es decir, que no tiene por qué existir necesariamente, dice Richard Dawkins. No es el Dios necesario. Pero Dios, si existe, es necesario y eterno por definición. Es decir, si existe, es necesario y eterno por definición. El ser Dios y existir eternamente son inseparables. No se puede separar o divorciar el ser con el existir eternamente. Por tanto, preguntarse la probabilidad de que Dios existe es absurdo. El problema es que sabe muy poco acerca del Dios que quiere rebatir. Ese es el problema. Cuando alguien quiere debatir, revisar o cuestionar cualquier idea, cualquier creencia o, o alguna, puede ser alguna filosofía o alguna teología o alguna doctrina, por ejemplo, de otras religiones o de otros grupos, pueden ser algunos grupos sectarios, por ejemplo, o alguna ideología, debe conocer muy bien esa ideología para poder cuestionarla o revisarla, por lo menos, o criticarla, ver cuáles son las fortalezas, las debilidades de esa ideología. El problema de Richard Dawkins en su libro es que no estudió nada del Dios en el cual creen los cristianos, porque es otro Dios totalmente diferente. También viola las reglas de la lógica. Es el otro problema de Richard Dawkins en su libro. Son las debilidades del autor. Sobre la aparición de la vida. ¿Cómo apareció la vida según Richard Dawkins? O cuando se le plantea esta pregunta, responde que se ha estimado que hay entre 1.000 y 30.000 millones de planetas en nuestra galaxia. Cerca de 100.000 millones de galaxias en el universo. Supongamos que el origen de la vida fuera tan improbable como para ocurrir solo en uno de entre 1.000 millones de planetas y aún así, incluso con esas absurdas bajas posibilidades, la vida había surgido de 1 billón de planetas, de los que la Tierra, por supuesto, es uno de ellos. Esta conclusión resulta tan sorprendente que la vuelve a repetir para que el lector se la crea. Es decir, de probabilidad de 1 billón de planetas que puede haber surgido en uno de ellos, el planeta Tierra, la vida. Pero aquel es un argumento insostenible a la luz de la lógica. Viola las reglas de la lógica o las leyes de la lógica. Esta dice que no se puede dar por supuesto aquello que se debe probar. Ahí está el primer problema que enfrenta Richard Dawkins en su libro. Da por supuesto aquello que quiere probar. Que la molécula de ADN y la primera célula viva se hayan construido espontáneamente por el azar es algo que se tendría que demostrar, no darlo por supuesto. Hay que preguntarse si eso es posible o no, antes de plantearse si es más o menos probable. No entendí nada. Lo que está indicando Richard Dawkins en su libro, entonces, es asumir por verdadero lo que quiere demostrar. Viola esta regla de la lógica. El nuevo ateísmo cuestiona el diseño inteligente. Eso es lo primero que caracteriza al nuevo ateísmo. Cuestiona el diseño inteligente. Señala que el diseño en la creación, el argumento teleológico. Hay un diseño, hay una armonía, hay una belleza, hay un propósito, hay un designio en las plantas, en el universo, en todos los seres vivientes. Es aparente, no es real. Y es causado por el azar nada más. No hay una mente racional o una mente inteligente guiando y controlando todos los elementos de la naturaleza. El nuevo ateísmo cuestiona el diseño inteligente. El otro problema con el nuevo ateísmo es que al Dios al cual ellos atacan no es el Dios cristiano, es otro Dios. Son muy pobres en el conocimiento de Dios y violan las leyes de la lógica. Eso es lo que podemos mencionar con respecto a estos grupos conocidos como el nuevo ateísmo. Los nuevos ateos han sido dirigidos por el zoólogo de Oxford, Richard Dawkins,
el filósofo formado en Stanford St. Harris, el fallecido periodista británico Christopher Hitchens, entre otros autores. Después de que las Torres Gemelas cayeron el 11 de septiembre, estos nuevos ateos se levantaron para atacar la religión y la creencia en Dios. Atacan con varias armas intelectuales. ¿Cuándo surgieron los nuevos ateos? Después del ataque a las Torres Gemelas de los Estados Unidos el 11 de septiembre. Richard Dawkins empuña la espada de la ciencia para declarar que cualquiera que cree en Dios está engañado. Dice que cuando una persona sufre un engaño, a eso se le denomina locura. Cuando mucha gente sufre un engaño, a eso se le llama religión. Promete que cuando las religiones comienzan a leer su libro, El espejismo de Dios, terminarán siendo ateos cuando finalice la lectura de este libro. Richard Dawkins emplea términos fuertes para referirse a los creyentes, y esto es lo que destaca a los nuevos ateos a diferencia de los ateos clásicos. La violencia verbal que emplean contra los creyentes. Cualquier persona que crea en la creación, dice Richard Dawkins, es un ignorante, es decir, en el diseño inteligente o en Dios. Es una persona ignorante. Es un estúpido o es una persona demente que tiene problemas mentales. Todos los cristianos tienen esta característica, entonces todos los religiosos tienen esta característica. Cree que por los avances de la ciencia algún día ésta se librará de Dios como una explicación para el aparente diseño de la vida, de la aparente creación y del diseño en el universo. Esto es lo que dice Turek en su libro Robándole a Dios. Señala Dawkins que Dios es malvado en su libro. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente, dice él, el personaje más desagradable de toda la ficción. Es celoso, orgulloso, un monstruo de control mezquino, injusto es implacable, un sicario étnico vengativo, sediento de sangre, un tirano misógino, homofóbico, sadomasoquista, caprichosamente malvado. El enseñar la religión a los hijos es un abuso infantil. Si ese tipo de Dios existe, ¿por qué le vas a adorar? Dice en su libro. Realmente es muy, muy agresivo este hombre para referirse a Dios. El enseñarle a los niños de Dios es abusarlo realmente, porque se le está enseñando de un Dios con esta característica misógina, homofóbico, sadomasoquista, malévolo, sicario, un monstruo sediento de sangre, vengativo, en fin. Bueno, la violencia, la razón de esta violencia es que tienen una pobreza en cuanto al conocimiento del Dios cristiano. El nuevo ateísmo, ¿qué es lo que niega realmente el nuevo ateísmo? Estos son donde se enfocan los nuevos ateos. El nuevo ateísmo niega la creación. Pero Dawkins, aunque afirma que Dios es malvado, en su libro El espejismo de Dios, indica que el mal no existe. Este es un grave problema aquí, porque dice que el Dios del Antiguo Testamento es malvado. Pero ¿cuál es la base para sostener los valores morales objetivos? ¿Cuál es la base para que él indique, la base filosófica, para que él indique que Dios del Antiguo Testamento es malvado? Si Dios no existe, si se supone para él, Dios no existe, y la base de los valores morales objetivos es Dios, y si Dios no existe, ¿cuál es la base para que él señale que Dios es malvado? Hay un problema ahí no tiene cómo justificar la base para los valores morales objetivos. Por eso que Turek dice que para poder criticar a Dios de que Dios es malvado, tiene que robarle a Dios los valores morales objetivos porque Él lo sustenta filosóficamente. Él es la base de los valores morales objetivos e implementarse universalmente. Porque si Dios no existe, los valores morales objetivos tampoco existen. En ese sentido, si no existen los valores morales objetivos,
entonces los crímenes, las guerras, la maldad serían solamente cosa de preferencia y de opinión. Puede ser que yo tenga una opinión y digo que eso no debería hacerse o está incorrecto, y para el otro eso es magnífico. Ninguno de los dos tendría razón porque no hay ni lo bueno ni lo malo, no hay ni una base para justificar la existencia de los valores morales objetivos. Los cristianos y otros teístas han sostenido durante tiempo por su argumento moral a favor de Dios, es decir, el argumento antropológico o la ley moral en el interior. Si yo tengo una ley moral, una ley en mi interior, es porque Dios lo legisló y lo dejó implantado dentro de mí. Es externo a mí, no lo puedo controlar. Si yo tengo una ley, debe haber un legislador universal, trascendente, eterno, del cual yo dependo, por eso que tengo esta conciencia. Es el argumento que siempre hemos utilizado los creyentes para argumentar a los escépticos. Si no hay Dios, entonces todas las conductas son meramente una cuestión de preferencia y de opinión. A algunas personas les gusta asesinar y a otras no. ¿Cómo si no existe el ateísmo, cómo se puede condenar el asesinato si no existe una base para los valores morales objetivos? Sin un estándar autoritativo inmutable más allá de la opinión humana, nada es objetivamente correcto o incorrecto. Nadie puede decir que esto está bien o esto está mal. Sin Dios no existe. En el mundo ateo, Dios no existe para ese mundo. Por lo tanto, tampoco tienen la base para señalar esto está bueno, esto está malo. La naturaleza de Dios establece lo que es moralmente correcto o no, su propia naturaleza. La naturaleza de Dios, su santidad, es la base para indicar esto está bueno, esto está malo. Una realidad atea no tiene un estándar, lo cual Dawkins ha reconocido, escribió, es absolutamente difícil defender la moral absolutista, dice, y lo reconoce en su libro. Sin Dios o las religiones, sin la religión, no se puede establecer un estándar moral absoluto. Por lo tanto, un ateo consistente, un ateo que verdaderamente es consistente, consecuente con su creencia, debe admitir que no es moralmente incorrecto asesinar a millones de personas en cámara de gas, sería solo una cuestión de opinión. Un verdadero ateo, consecuente, consistente con lo que cree, el asesinar no estaría malo, porque no tiene la base moral para indicar que el asesinato está malo, porque no cree en Dios. Es el problema con todos los ateos, no solamente con los ateos clásicos. Los ateos, la única diferencia con los ateos modernos, con los nuevos ateos, es que son beligerantes, son agresivos, y surgieron después de la caída de las Torres Gemelas o del ataque a las Torres Gemelas. Pero son los mismos argumentos clásicos del ateísmo a los cuales ya se le ha respondido históricamente también. Pero para otro ateo, Sam Harris ayudó a Duncan a afirmar la moral objetiva mientras mantiene su ateísmo. Harris toma la posición de que los valores morales objetivos realmente existen y pueden explicarse, dice él, sin Dios. Afirma que si solo usamos nuestra razón, veremos que el florecimiento humano es el estándar por el cual determinamos qué es algo bueno o qué es malo. Cualquier cosa que ayuda a los humanos a florecer es buena, a florecer, a progresar, a ser mejor o a evolucionar. Ya que la razón y la ciencia no pueden decir qué ayuda a los humanos a florecer, no hay necesidad de que Dios establezca los valores morales objetivos. El, el problema de estos autores siguen sin responder a otros problemas como por ejemplo la existencia del alma, la existencia también de la conciencia, el alma y la conciencia.
El alma, es decir, el alma del ser humano, algo que, que no es materia, sino que algo espiritual, del pensamiento, de las emociones y de la voluntad, que no es parte de la materia. ¿Cómo se explica aquello? El nuevo ateísmo parte de que la materia es eterna, siempre ha estado presente y todo se puede explicar desde el punto de vista materialista, pero siguen sin explicar la conciencia y el alma. Los nuevos ateos entonces niegan la creación, el diseño inteligente, esto es aparente, es producto del azar, no es real, y la moralidad objetiva, los valores morales objetivos no existen, puesto que Dios no existiría. El otro libro de Antonio Cruz, Darwin no mató a Dios. Ahí tenemos una imagen de una célula que es realmente complejo. Él habla en uno de sus libros, La ciencia no mató, Darwin no mató a Dios y la ciencia encuentra a Dios. Habla acerca de los organismos de complejidad irreductible. La teoría de evolución señala que las especies evolucionaron de lo más simple a lo más complejo. De lo más simple a lo más complejo. Sin embargo, los organismos de complejidad irreductible niega este proceso, esta dinámica de la evolución, de lo más simple a lo más complejo. El ojo, por ejemplo, es extraordinariamente complejo, tuvo que haber sido perfecto, todo su componente funcionando desde el principio, porque la selección natural se supone que todos aquellos elementos que no sirven en la naturaleza lo va eliminando. Por lo tanto, cualquier elemento que componga un ojo que no cumple una función en el ojo, la naturaleza lo hubiese ido eliminando de a poco, si el ojo hubiese evolucionado. Si fuese así, el ojo no hubiese existido entonces. Por lo tanto, el ojo tuvo que haber, desde el principio, haber estado funcionando perfectamente. Los organismos de complejidad reductible son parecidos a una trampa de ratón. Tiene la madera, tiene el resorte, tiene todos los elementos propios de una trampa, tiene también un cebo, una carnada para que el ratón llegue y quede atrapado en esta trampa. Cualquier elemento de esta trampa de ratón que no esté funcionando, la trampa no sirve. Del mismo modo ocurre con los organismos de complejidad reductible. Cualquier elemento que compone un organismo viviente y que no funcione, todo el organismo no funciona. Por eso es que tuvo que haber aparecido perfectamente desarrollado desde el comienzo. El ojo es uno de los tantos organismos de complejidad reductible. Todos son organismos de complejidad reductible, todos tuvieron que haber nacido o desde el principio funcionando en su estado muy perfecto. En su libro, Antonio Cruz, Darwin no mató a Dios, dice lo siguiente: las especies cambian, pero no cambian tanto como para que una especie pueda ser clasificado con el transcurso de los tiempos en otra especie. Habla de la caja negra de Darwin. En la época de Darwin, la célula era un misterio, era una especie de caja negra, pero en la actualidad la célula ha dejado de ser un saquito sin apenas nada en su interior para convertirse en una especie de factoría repleta de órganos altamente complejos que interactúan entre sí, realizando funciones elegantes y funciones precisas. En una célula se ve el diseño inteligente, se ve un propósito, se ve una ingeniería extraordinariamente compleja, realizando funciones elegantes y precisas. La alta complejidad de la química de la vida frustra cualquier intento científico que pretenda explicar su origen a partir del azar. El azar no pudo haber originado un organismo de tan alta complejidad, una máquina tan extraordinaria que funciona perfectamente.
la casualidad o la selección natural no pudo haber realizado algo tan inteligente. Tuvo que haber sido originado por una mente racional supremamente o infinitamente inteligente. Después de más de un siglo de estudio de campo de investigaciones ecológicas, son muchos los científicos que han llegado a la determinación de que ni la adaptación de las especies al medio ambiente, ni la selección natural pueden ser medidas de forma satisfactoria, tal como requiere el darwinismo. Aquí se debe hablar o se debe mencionar la microevolución y la macroevolución. ¿Qué es lo que es la microevolución? La microevolución es verdad que mediante la selección artificial los ganaderos han obtenido mejores ovejas con más lanas, gallinas que ponen más huevos, caballos bastante más veloces que los otros. Pero en toda esta manipulación conviene tener en cuenta dos cosas. La primera es que se ha llevado a cabo mediante cruces realizados por criadores inteligentes. Los que están llevando a cabo la mejora de la especie son seres humanos inteligentes. Y no por el azar o el capricho de la naturaleza. Sin embargo, en la naturaleza no se da este tipo de selección, como ocurre para mejorar los caballos, las vacas, las gallinas o los perros. Eso no ocurre. Más bien cuando las razas domesticadas por el hombre se abandonan y pasan al estado silvestre, pronto se pierden esas características adquiridas y revierten al tipo original o vuelven nuevamente a su estado original. Por lo tanto, la analogía que usaba Darwin entre la selección artificial creada por los seres humanos y la selección natural resulta infundada. La segunda cuestión a tener en cuenta es que la selección artificial nunca ha producido jamás una nueva especie con características propias que fueran incapaces de reproducirse con la forma original. Esto parece evidenciar que existe el límite al grado de la variabilidad de las especies. Nunca el ser humano ha producido, por medio del cruzamiento de distintos perros, por ejemplo, crear un animal que ya no pueda ser clasificado como un perro, como un gato, como una gallina o como un caballo. Hay límites en la selección artificial y la selección natural vuelve a su estado silvestre nuevamente. Por lo tanto, las especies cambian, pero no tanto. Eso se le llama la microevolución cuando las especies se adaptan a un medio ambiente o son producidos por la cruza o la intervención dirigida por los seres humanos. La naturaleza más o menos dirigida por la intervención humana es capaz de hacer de un caballo salvaje un pequeño pony o un pesado percherón, pero no puede convertir un perro en un oso o un mono, no lo puede convertir en un hombre. Lo otro es la macroevolución. La macroevolución cuando una especie ha evolucionado de tal modo que ya no puede ser clasificado en su antigua especie. De eso es donde no hay evidencia. La macroevolución, sin embargo, apela a los grandes cambios que como el salto de una bacteria a una célula con núcleo eucariota, con un solo núcleo, o el de esta un organismo pluricelular, requieren procesos que no se observan en la naturaleza. Es más, la bioquímica moderna ha descubierto que estos grandes saltos de la macroevolución no se ha podido producir por microevolución. Eso es lo que dice Darwin en este libro, Darwin no mató a Dios. Las especies cambian, pero no tanto. La clasificación contradice la teoría de la evolución, porque siempre la variedad de perros y de cualquier especie nunca van a poder ser clasificados en otra que ya no puede ser la antigua, de donde se originó. También Antonio Cruz, en su libro Darwin no mató a Dios, habla acerca de la función de lo inútil. Antiguamente se decía que habían organismos vestigiales o organismos rudimentarios que eran reminiscencia o residuos de lo que había quedado de los antepasados, de donde había evolucionado una tortuga, un pez, una gallina o incluso el ser humano, que ya no servía. Eso es lo que señalaba o señala la teoría de la evolución. Y Antonio Cruz en este libro
señala lo siguiente con respecto a estos organismos rudimentarios o vestigiales. Tienen función, cumplen alguna función dentro del organismo. A los organismos o estructuras que no parecen tener una utilidad se les denominó rudimentarios vestigiales, es decir, que no cumplen ninguna función aparentemente. Por ejemplo, algunas aves que tienen alas pero no vuelan. Algunas serpientes tienen cintura pélvica y restos óseos que recuerdan a las patas traseras de otros animales. Tales estructuras fueron consideradas por los seguidores de Darwin como ejemplo de evolución progresiva o de generaciones. Por ejemplo, las serpientes con patas. Los evolucionistas enseñan que en la pitón y en las boas la presencia de diminutos vestigios del esqueleto de la pelvis y de los huesos de las extremidades inferiores, englobados en la pared del cuerpo e inútiles para la locomoción, es decir, no sirven para moverse, significa que las serpientes evolucionaron de animales con miembros funcionales normales y que en la pitón todavía no han desaparecido de este proceso de evolución. Sin embargo, otros doctores, refiriéndose a las boas y pitón, indican que en estas serpientes pueden verse unas garras en la parte externa y a cada lado de la cloaca que, según parece, desempeñan un cierto papel en el apareamiento. Sirven para hacer más eficaces el acoplamiento sexual, de modo que tienen una función claramente definida. Por tanto, no es un órgano inútil como se supone, que hay un residuo o vestigial de un antepasado que probablemente haya caminado y que esto es lo que quedó en esta serpiente. Los músculos de las tortugas también se ha indicado como evidencia de la evolución de las especies. Estos músculos fueron utilizados antiguamente de un antepasado y que esto queda como residuo sin evolucionar. Se ha afirmado que los músculos intercostales de las tortugas no tienen ninguna función. Se dice que estas estructuras vestigiales son evidencia de que las tortugas han evolucionado de otros reptiles, que si podían mover sus costillas gracias a la presencia de estos músculos entre ellos. Pero la explicación de estos músculos es en el estado embrionario de las tortugas. Es decir, estos músculos tienen una función, no es una función después que nacen, sino que tienen una función mientras se encuentran dentro del cascarón, dentro del huevo. Tienen una función, por tanto. ¿Cuál es la función? Estos existen cuando están dentro del huevo para que ellos puedan respirar. Tienen finalidades respiratorias. Estos músculos le ayudan a respirar mientras se encuentran dentro del huevo. Después cuando salen del huevo ya no tienen esa finalidad, pero tienen una función. Los huevos en este estado son cartilaginosos y los músculos son para que las costillas se puedan mover al momento de respirar. Con respecto al misterio de las ballenas, los grandes mamíferos cetáceos habituales de todos los océanos han provisto ciertos órganos vestigiales. Tres de los más famosos son los huevos de la pelvis, algunos de los pelos enormes y ciertos dientes embrionarios. Pero hasta los mismos zoólogos evolucionistas han afirmado que la función, por ejemplo, de los huevos pélvicos, aislados en el vientre de la ballena y de los cetáceos, tienen una función también, y una función para el apareamiento. Lo mismo ocurre con ciertos folículos pilosos o pelos que algunas ballenas presentan alrededor de la nariz, que han presentado como evidencia de órganos vestigiales de antepasados, que tenían pelos y que les servían para vivir la tierra. En realidad no se trata de simples pelos, sino de prominentes folículos que encierran en su interior un par de rígidas y gruesas cerdas sensoriales que podrían tener funciones como determinar la presión del agua o para la localización
Lamentablemente la investigación sobre el comportamiento de las ballenas no ha progresado mucho, dice Antonio Cruz en su libro, para saber mucho más de ella. También en el ser humano, antes se pensaba que las amígdalas que están en los seres humanos no servían para nada, pero ahora se sabe que cumplen una función para las infecciones, eh, para las infecciones en la garganta, las amígdalas. Hoy se saben que tiene una función importante dentro del sistema inmunitario. Lo mismo puede decirse del apéndice en el intestino, que es un órgano linfoide que participa también en la producción de defensas contra las infecciones. Es decir, ni las amígdalas ni el apéndice son órganos que no sirven o que son inútiles. Cumplen todos los organismos que se han utilizado, se han mencionado como rudimentarios, como inútil o como vestigiales, todos ellos cumplen una función dentro de todos los organismos, tanto de las tortugas, de las ballenas y dentro de los seres humanos. Muy bien, voy a dar un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna, alguna pregunta, mis estimados hermanos, de lo que hemos visto en esta parte del ateísmo de, del libro de Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios, antes del repaso, o un aporte de lo que han leído? Yo solamente comentar, mi hermano Pablo, me hace memoria una vez un hermano que es biólogo, que trabaja es de Valparaíso, es biólogo marino, y él hace una charla, y me acuerdo que comentó un poco respecto de esto de la complejidad del diseño del ojo, por ejemplo, y muchas otras cosas, y que, y si mal no recuerdo, él hacía alusión al tiempo que toma. Y si echábamos mano al tiempo que toma la evolución de las especies, según Darwin, no calzaría con el proceso de lo complejo que significa para llegar a esa complejidad de lo que es como el ojo y así otras criaturas. Mostraba también, por ejemplo, las medusas, que son organismos tan complejos, decía, que si que no encajarían en la teoría de la evolución. Para llegar a esa complejidad, no necesitarían muchos, muchos millones de años, si fuera así, que no alcanzan. Entonces, era, él mismo establece que, y dice está obsoleto. Lamentablemente, esta teoría de la evolución la enseñan hasta el día de hoy en los colegios. Mm. Y los profesores la enseñan como vigente cuando las universidades hablan de todo lo contrario. Hoy día se ha descubierto que es todo lo contrario. Eso quería Mm. comentar, mi hermano Pablo. Es lo mismo que dice Antonio Cruz en los libros que él tiene. Bueno, tiene varios que hablan de lo mismo, ¿ah? Del nuevo ateísmo, de el Darwin no mató a Dios, la ciencia encuentra a Dios. Siempre dice, como él es biólogo, también es profesor universitario, igual que el profesor. Escribió en la revista, me acuerdo, en la revista Pentecostal, un artículo. Dice exactamente lo mismo. Ya está obsoleta, ha caducado, pero se sigue enseñando en las universidades, en los colegios. Y está apuntando ahora, los investigadores, los científicos están apuntando al diseño inteligente. Al diseño inteligente, no necesariamente al Dios cristiano, pero hay un diseño inteligente. Puede ser panteísta, pero hay un diseño inteligente. No sé qué tipo de Dios, bueno, los que no son creyentes cristianos están acercándose a una idea de Dios. Hay un diseñador inteligente que está detrás de todo esto. Muy bien. ¿Alguien más, mis hermanos? Vamos a dar un repaso entonces de esta primera parte. Todos pueden activar los micrófonos, hermanos, para no preguntarle uno por uno. El nuevo ateísmo. ¿Qué es lo que es el nuevo ateísmo?
eh, es un darwinismo materialista para rechazar las evidencias del diseño inteligente. Muy bien, eso es. Ellos se aferran de manera fanática, ¿eh? Se aferran de manera fanática porque el último recurso que ellos tienen para agarrarse, para afirmarse de su incredulidad. Después que toda evidencia está apuntando al diseño inteligente, se aferran de manera fanática al darwinismo materialista. Y, y también, bueno, eso era uno, y también, ¿qué más? El ateísmo, ¿a qué se refiere o qué queremos decir con el nuevo ateísmo? Aparte de ser o de aferrarse al darwinismo materialista. Bueno, pues se le decía, es un fanatismo antirreligioso. Muy bien. Son Claro, fanáticos antirreligiosos. claro. Tratan a todos los que creen en Dios, aunque hablan de todos los dioses, de hinduí, budistas, musulmanes principalmente, porque nacieron después del ataque de Al-Qaeda, atacan pero muy fuertemente. Somos ignorantes para ellos, somos dementes, estamos engañados, ¿qué malo dice? Somos estúpidos, dice Richard Dawkins en su libro, somos necios, esos son los términos. En Estados Unidos, Richard Dawkins dice, llamen, búrlense, dice el búrlense de todos los cristianos, ridiculicen a todos los cristianos. ¿Por qué, si es tan sólido su argumento y su posición, por qué hay necesidad de burlarse, de ridiculizarse, de hostigar, de ofender a otros? ¿Por qué? Si están muy seguros de lo que creen. Eso es lo que uno se pregunta, no hay necesidad de ser, de burlarse o de criticarlos, atacarlo tan violenta y tan agresivamente, si está muy aferrado en su posición. Ya son un tipo de fanatismo antirreligioso entonces. Richard Dawkins en el libro Espejismo de Dios tiene dos debilidades que estuvimos comentando. ¿Cuáles son esas dos debilidades de Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios? El Dios con el que intenta negar no es el Dios del cristianismo. Perfecto. No es el Dios cristiano. Muy bien. Esa es la primera debilidad, y tiene otra debilidad también muy importante que se puede extraer de su libro. ¿Cuál es? Viola las reglas de la lógica. Viola las reglas de la lógica. Perfecto. Asume como verdad aquello que se quiere probar. Hay un problema, grave problema ahí de la lógica. ¿Cómo es el Dios cristiano, mis hermanos? ¿Cómo me podrían describir al Dios en el cual nosotros creemos? ¿Cómo es? Un Dios soberano, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. eh, es un Dios, ¿qué más podemos complementar? Justo, amoroso, Justo, amoroso, misericordioso. misericordioso, muy bien. Eterno, eterno, claro que sí. espiritual, Inmaterial. inmaterial, no es físico, sobrenatural. ¿Qué más? Es inmanente y trascendente. Inmanente, trascendente, Autoexistente. autoexistente, muy bien, autoexistente. Es un Dios autoexistente. Necesario, no es contingente. Infinito. Increíble, ¿eh? Infinito. Es decir, nunca termina. Uy, qué terriblemente grande, muy difícil imaginarlo en la mente, que nunca, no tiene dimensiones, ni espacio, ni dimensiones. Nunca termina en su grandeza. Hermano, ¿Cómo escribir son- eso? ¿Sí? también es personal.
Personal, perfecto, es personal, claro, personal, racional, inteligente, con voluntades. Eso, qué mejor explicación que ese Dios para el diseño inteligente de lo que nosotros vemos en la creación. Hay un propósito, hay un diseño inteligente en todo lo que nosotros vemos. Existente, alguien ya dijo, hermano David dijo, autoexistente, es decir, siempre ha estado, es eterno. Muy bien. Otro Dios el que está derribando, destruyendo y atacando a Richard Dawkins en su libro. ¿Cuándo surgen los nuevos ateos, mis hermanos? Después de la caída de las Torres Gemelas. Muy bien. Después que cayeron las Torres Gemelas. Ahí comienzan a existir. ¿Qué niega el nuevo ateísmo? ¿Qué es lo que niegan? La creación. La creación, perfecto. Esto se creó por el azar y de la nada. Muy bien. ¿Qué más? El diseño del universo. El diseño inteligente también dice que es del azar y de la selección natural, o la naturaleza lo creó. ¿Y qué más? Y la moralidad objetiva. Los valores morales objetivos, porque si Dios no existe, si no existe Dios, los valores morales objetivos tampoco existen. Excelente. De dos argumentos solamente para que están en contra de la macroevolución. ¿Cuáles son esos dos argumentos contra la macroevolución? Las especies no cambian, pero no tanto. Las especies cambian, pero no tanto. Muy bien. Que no se ha encontrado ningún vestigio de que una especie haya cambiado a otra. Muy bien, eso es uno. Y también el hecho de la clasificación de las especies ya está indicando que va en contra de la macroevolución, porque se pueden perfectamente clasificar todas las especies dentro de una especie. Los organismos vestigiales, rudimentarios, indicaban que eran vestigio de un antepasado evolutivo, pero sin embargo actualmente indican que esto cumplen alguna función. ¿Qué función cumplen estos organismos vestigiales o rudimentarios de cualquier especie que estuvimos comentando en clase? A veces antes de nacer, en el embrión o en el huevo, digamos, Perfecto. tienen su función. Muy bien, la tortuga, los músculos de las tortugas tienen una función para respirar dentro del huevo. En algunos animales cumplen funciones de acoplamiento o de, ¿cómo se llaman? De acoplamiento, tiene otro. Apareamiento, eso. Y las amígdalas y el apéndice también cumplen algunas funciones para impedir algunas infecciones intestinales. Bien, todos tienen un propósito, entonces no podemos hablar de algunos órganos rudimentarios, vestigiales, que no cumplen ninguna función. Todos cumplen alguna función. Perfecto, mi estimado hermano. Eso es lo que teníamos que ver en esta primera clase. En la segunda parte estaremos viendo los evolucionistas, con qué está íntimamente ligada la teoría de la evolución, desde cuándo está presente la complejidad. Va a poder también mencionar algunos ejemplos de la biología que evidencia la finalidad o diseño inteligente. También va a poder indicar algunos ejemplos de los seres vivos cuyo comportamiento se dirigen a algunos objetivos concretos. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte